Hoy voy a enseñarte cómo puedes ganar dinero con tu página web a la vez que creas nuevos contenidos rápidamente con ChatGPT. Así que si te interesa el tema, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas nada de este vídeo. Y ya que estás, deja tu like y empecemos. Lo primero que harás será darte de alta en esta página de aquí. Tienes un enlace en la descripción. Una vez que te hayas registrado, haces clic donde dice webs, haces clic donde dice añadir web y aquí pegas la URL de tu página web. Ahora tendrás que añadir una breve descripción sobre lo que trata tu página web. Después tienes que seleccionar las categorías, como máximo puedes seleccionar 3, si hay algo que no aceptes, donde dice aviso de publicidad yo te recomiendo marcar solo si se indica y lo que quieres ganar por cada post patrocinado. Esto es lo que tú vas a ganar cada vez que alguien te pida un post patrocinado. PubliSwitch cobrará el doble, es decir, si tú pones 25, PubliSwitch va a vender el post a 50, si tú pones 50, PubliSwitch lo venderá a 100. Si quieres puedes añadir alguno de estos extras y si no, pues simplemente haces clic en siguiente. Ahora ya todo lo que te queda es verificar tu web. Para ello tienes que copiar este código en el header de tu página web y darle a verificar. Dependiendo de las métricas que tengas en tu página web podrás cobrar más o menos por ella o recibir más o menos solicitudes. Para que te hagas una idea, estas son las métricas de la web que vamos a utilizar en este ejemplo. No son excesivamente altas y lo que yo cobro por cada post son 25 euros. Con esas métricas y a ese precio a mí me están entrando entre 2 y 3 posts cada semana. Utilizando ChatGPT yo estoy generando esos 25 euros por post en unos 15 o 20 minutos. Y ahora voy a enseñarte exactamente cómo lo hago. Pues lo primero que harás cuando te entre tu primera venta es venirte aquí donde dice ventas, post patrocinados. En este caso yo tengo dos, vamos a revisar el primero que es el más urgente, a ver qué es lo que nos está pidiendo este cliente. Una vez dentro echamos un vistazo a la información que nos ha mandado y ahora vamos a empezar a buscar información sobre este artículo y vamos a pedirle a ChatGPT que nos ayude a escribir un post. Una vez dentro de ChatGPT vamos a pedirle que adopte la personalidad de un redactor SEO profesional. Ahora le explicaremos lo que tiene que escribir. Lo siguiente que haremos es pedirle que nos proponga varios títulos para nuestro post. Los títulos que nos ha propuesto, yo creo que el que más me gusta es este de aquí, pero tampoco exactamente tal como lo ha puesto él. Así que le voy a decir que el post se llamará Las becas más destacadas para estudiantes internacionales en Estados Unidos, cumple tu sueño hoy. Ahora le voy a pedir que me escriba una estructura de títulos para este post. Creo que se ha extendido bastante, así que le voy a pedir que simplifique esta estructura. Perfecto, esta estructura ya está muchísimo más sencilla y resumida. En esta web yo utilizo WordPress, así que ahora crearemos una nueva entrada y le pediremos a ChatGPT que empiece a generarnos todo el contenido del post. Vamos a crear nuestra nueva entrada de blog, así que le damos a añadir nueva y vamos a copiar el título que le dimos a ChatGPT. Como no me termina de convencer el título, lo voy a cambiar un poquito más. En lugar de las becas más destacadas para estudiantes internacionales en Estados Unidos, voy a poner las becas más destacadas para estudiar en Estados Unidos. Así, nuestro término de búsqueda por el que vamos a optimizar será estudiar en Estados Unidos. Lo añadimos como palabra clave objetivo y voy a cambiar esta URL que es excesivamente larga para poner algo más sencillo. En este caso, becas para estudiar en Estados Unidos. Ahora vamos a pensar un título más corto para el snippet porque esto es excesivamente largo. Las mejores becas para estudiar en Estados Unidos en 2023. La URL está perfecta y la descripción la meteremos después una vez que ya tengamos el post completo. Ahora ya sí, vamos a seleccionar la categoría, la voy a marcar y la voy a meter en formación y guardar borrador. Volvemos a ChatGPT y le pedimos que escriba una intro para el artículo. Un factor importante es que le he pedido que utilice un lenguaje cercano y de tú a tú. ChatGPT tiene memoria de la conversación, así que en teoría debería escribir todo el post respetando tanto esto de aquí como su personalidad de redactor SEO profesional. En principio lo que nos ha escrito está bastante bien, pero como es obvio, es una inteligencia artificial, no es una persona y no está perfecto. Así que de momento vamos a copiar todo a nuestro post y vamos a empezar a modificarlo. Bien, pues ya lo tenemos perfecto, así que guardamos
el borrador. Ahora voy a añadirle aquí la tabla de contenidos, que es una cosa bastante importante para el SEO. Yo utilizo el plugin LookIVP tabla de contenidos, pero puedes utilizar cualquier otro. Vamos a añadirle el título a nuestra tabla de contenidos, algo sencillo, becas para estudiar en Estados Unidos y 2023. Guardamos, vamos a quitar esto que nos genera ChatGPT, que a veces te lo pasa, eliminamos todo el código fuente que sea porquería y guardamos nuevamente. Ahora voy a enseñarte cómo tienes que pedirle a ChatGPT que te escriba el contenido de cada uno de los apartados del post. En este punto es muy importante que no hagas simplemente copy-paste, sino que una vez que lo hayas llevado a tu post, lo modifiques y lo dejes de una manera más personal. En definitiva, darle un toque más humano. Volvemos a ChatGPT y le decimos que escriba el contenido para becas gubernamentales en Estados Unidos. Copiamos el título, lo pegamos y le pedimos que sea un H2. Ahora copiamos el contenido. Ahora ya solo te queda retocar el contenido, darle un toque más humano y hacer lo mismo para los demás apartados del post. PubliSuites nos pide un número mínimo de 500 palabras para cada post patrocinado. Utilizando este método, nosotros hemos generado un contenido 100% original con 2.653 palabras. Todo ello en tiempo récord. Ahora tenemos que añadir los enlaces que nos hayan pedido y algún enlace interno a otro contenido de nuestro blog. Así que volvemos a PubliSuites y copiamos la URL del enlace que nos ha facilitado el cliente para colocarlo en nuestro post. El cliente nos pide que utilicemos esta keyword de aquí, que justamente coincide con esta que hemos puesto aquí arriba. Cuanto más arriba esté, pues mejor, así que pegamos el enlace que nos ha facilitado nuestro cliente. Y ahora nos queda añadir además algún enlace interno a nuestro contenido. Por ejemplo, podemos utilizar esto de aquí para añadir un post que tengo que son becas para estudiar en el extranjero. Ahora tenemos que añadir la metadescripción. Vamos a pedirle a ChatGPT que nos escriba una metadescripción persuasiva para nuestro post. Copiamos. Bien. Hemos modificado un poquito. Conoce las mejores becas para estudiar en Estados Unidos y cumple tu sueño académico en USA. La oportunidad es hoy. Por último, añadimos algunas imágenes. Para ello nos venimos a esta página de aquí que se llama freepik.es y podemos empezar a hacer nuestra búsqueda de imágenes gratuitas, por ejemplo, por estudiar en USA. Aquí tenemos bastantes imágenes, todas estas fotos podemos descargarlas y utilizarlas en nuestra web. Es muy importante que escribamos palabras clave en el título de nuestras imágenes. Una vez que hemos subido nuestra imagen, es muy importante que como texto alternativo también tenga las palabras clave. Si nos fijamos aquí, ahora vemos que nuestra puntuación SEO se incrementa y eso se debe específicamente a este punto de aquí. Pues vamos a ver cómo ha quedado. Nuestro post ha quedado así. Así que vamos a publicar el post y a enviar la URL a nuestro cliente en PubliSuites. Para ello pegamos la URL y le damos a guardar. Ahora todo lo que nos queda es que nuestro anunciante revise la URL por si quiere modificar algo o en caso contrario aprobar el post. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda o quieres preguntarme algo, déjame un comentario e intentaré ayudarte en todo lo que pueda. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. ¡Chao!